This meeting is being recorded. De Seguridad Pública de la ciudad detecta que han aumentado enormemente, muy rápidamente, las denuncias de violación en la calle. Entonces viene a la Universidad de Brasilia, y yo jamás había estudiado violencia antes de eso, y no era siquiera muy consciente del fenómeno de la violencia. Eso es 1993, tenemos que tomar conciencia de la rapidez con que ese fenómeno aumentó, se inscribió entre nosotros, se plantó en la vida de todo el mundo, se hizo visible y empezó a ser estudiado y aparecieron las estadísticas. Yo creo que ese fue un año clave, un año de giro. Y en ese año entonces hubieron más denuncias y no se entendía por qué era. Y el secretario vino a la universidad a pedir ayuda, a pedir que un grupo de profesoras que trabajábamos con el tema de la mujer ayudaran a entender qué había pasado, si se había mudado a la ciudad de Brasilia un grupo de gente que violaba a mujeres por la calle, qué era lo que estaba sucediendo. Entonces mis compañeras empezaron a trabajar con las víctimas y yo pedí trabajar con los agresores que se encontraban presos, o sea, con los victimarios. Ahí empieza un largo periodo con un grupo grande de estudiantes, de alumnos y alumnas, en que pudimos tener condiciones excepcionales en la cárcel de Brasilia para entrevistar a los presos por violación. Y ahí empieza mi aprendizaje. Yo pensé, y esto lo cuento muchas veces últimamente, cuando lo recordé, cuando me di cuenta de lo que me pasó, yo pensé que estaba pasando algo circunstancial, o sea, que estaba pasando algo que teníamos que descubrir y que una vez que lo descubriéramos, el fenómeno iba a ser controlado y yo podía volver entonces a mis tareas anteriores. Antes yo estudiaba religión y sociedad, era el tema de mi tesis. Entonces siempre estaba segura de que había un problema que íbamos a descubrir y que lo íbamos a resolver y ahí cada una volvía a su trabajo normal. El problema es que hasta hoy quiero dejar el tema, pero el tema solo aumentó y se instaló completamente en todas nuestras sociedades, sobre todo muy especialmente en América Latina. Hizo en fin, desdoblamientos, como dije, y fue imposible para mí abandonarlo. O sea, cada día soy nuevamente llamada cuando estoy queriendo volver a mi tema anterior, imagínense la cantidad de años que pasaron, o hablar de otros temas. En el medio he hablado mucho sobre la cuestión racial y el racismo, que están vinculados en estructura, son estructuras semejantes, el machismo y el racismo. Entonces, pero el tema, como en este caso aquí, hablar de lo que entendí sobre la violencia contra las mujeres y a partir de tratar de entender la violencia contra las mujeres, aprendí a pensar las relaciones de género y entender que las relaciones de género son la estructura fundamental, originaria, la estructura basal, fundacional de todas las estructuras de poder. O sea, el poder, todas las estructuras de poder, como dije, el poder racial, el poder económico, el poder y la discriminación étnica, el poder y la discriminación de clase, todas son réplicas de un primer aprendizaje que es el aprendizaje de las relaciones de género, quién es hombre, quién es mujer, cuál es la voz masculina, la voz del padre, la voz del hermano mayor, la voz del marido, la voz del novio,
la voz de la autoridad política, que a veces cuando está en un cuerpo de mujer pasa a actuar de forma masculina, violenta, o que quiere decir actuar de forma patriarcal. El patriarca lo que quiere, lo que instala es una relación de poder. Entonces también decir que no son cuerpos, son posiciones. Y generalmente esa posición está encarnada por un cuerpo del macho de la especie, pero a veces no. A veces no, por ejemplo en Perú. Estoy hablando sobre, no es mi país, pero acompaño mucho, visito mucho, conozco bastante las circunstancias y hay casos en que el cuerpo es del otro lado, pero se instala con una relación patriarcal también. Entonces, también la relación médica, porque hablamos de la violencia obstétrica. En realidad deberíamos hablar de la violencia médica, porque la ciencia misma instala relaciones de poder, los corrales disciplinares científicos y el médico muy especialmente instalan relaciones de poder. Y entonces no es solamente una violencia obstétrica, es una violencia médica. O sea, el poder médico es una de las formas en que se replica el patriarcado. A veces también cuando la médica es mujer, pero que se instala en la posición del poder. El patriarcado es no solamente una relación de poder, sino también un orden político. Y eso es algo difícil de entender, porque lo situamos siempre como un orden, digamos, moral, inclusive como un orden religioso, como una serie de costumbres. No, es un orden político previo que antecede a todos los otros órdenes políticos. Por eso, la violencia contra las mujeres, y eso importa mucho, por ejemplo, en un trabajo que estoy haciendo en este momento, que es un peritaje, sobre la violencia sexual en un conflicto interno, o sea, en una guerra, en una lucha armada dentro de Colombia, en la lucha armada, en el conflicto armado colombiano. Es muy importante decirle a las personas que dan testimonio sobre crímenes sexuales padecidos, y eso a todas mujeres que han sufrido, inclusive en el caso de Perú, que es un caso paradigmático de la violencia sexual en la guerra interna peruana, ¿no? Cuando la mujer da testimonio siente vergüenza, o sea, porque se está tocando algo que es considerado íntimo, de la intimidad, de lo privado, que es lo que toca la agresión sexual. Entonces, hacer comprender que eso no es un crimen íntimo, ni siquiera es un crimen sexual, sino un crimen por medios sexuales, que es otra cosa, que es el uso de la sexualidad como arma. Decir que se trata la violencia sexual de un crimen plenamente político porque se deriva de un sistema político que es el patriarcado y hacer que consigamos comprender eso es absolutamente fundamental. El sometimiento mediante la sexualidad es un sometimiento político y dar testimonio sobre eso es obligatorio porque es un crimen contra los derechos, ¿no? Y es un crimen de guerra, de guerra. Y con eso, al comprender eso, se hace mucho más fácil hablar de este tema, porque el uso inclusive de la sexualidad como arma de guerra es un arma barata y absolutamente eficaz. ¿Por qué? Porque no se puede relatar, porque toca la intimidad de las personas, entonces es de difícil relato. El relato se facilita, se hace más soportable cuando estamos diciendo que es lo mismo que si nos apuntaran un cañón o una bomba o un misil, porque es un crimen de guerra y un crimen plenamente político. Entonces es importante elaborar eso, comprenderlo y saber transmitirlo. También es importante para un grupo de personas que van a trabajar en el campo de la salud saber que el orden médico es también un orden patriarcal, aunque a veces estén en el lugar del poder de ese orden patriarcal cuerpos de mujer, cuerpos de mujeres médicas. Entonces no basta el cuerpo. Las luchas por la igualdad en el campo de género, que son luchas muy importantes que emprendimos las feministas, por las cuotas, por los cupos, para que haya igual número de mujeres y hombres es muy importante, pero hay algo que debemos recordar todo el tiempo, que es, no basta el cuerpo. Entonces,
En el mundo de la lucha antirracial hay un concepto que es fundamental, que es el concepto de la conciencia racial, porque hay negros que son traidores de la negritud, o sea, que aspiran a la blancura. Nuestros países están infectados de gente que aspiran a la blancura. Ahora es que tocó el teléfono, discúlpeme. Entonces, la conciencia de raza es fundamental para hacerse valer y caminar en la historia. De la misma forma, la conciencia de género es fundamental para poder caminar las mujeres y ocupar los espacios que ahora los nuevos derechos nos están dando, pero ocuparlos desde una historia femenina, desde un estilo de hacer política, de un estilo de hacer gestión, un estilo de relacionarnos que es completamente diferente. Si ustedes prestan atención a 2 minutos de interacción social, se van a dar cuenta que como las mujeres interaccionamos es completamente distinto a las mujeres, a la forma en que los hombres interaccionan, ¿no? Y que muchas veces creemos que tenemos que aprender la modalidad de interacción masculina para hacer las cosas bien, ¿no? Y yo no creo eso, no creo eso, creo que he hecho las cosas a mi edad, que tengo más de 70 años, que he hecho las cosas bien, que le sirve a la gente, que la gente me pide que cuente, que hable, que enseñe. Y jamás en mi vida he copiado a un hombre en mi manera de comportarme. Entonces, cuidémonos de eso. Analicemos cómo es que somos las mujeres, cómo interaccionamos, cómo intimamos, cómo hablamos de una manera mucho más espontánea, de una forma sin formulismos. Nosotras no parlamentamos, hacemos otra cosa, conversamos, ¿no? Entonces ya eso es parte de esta materia, porque también alguien que trabaja en un hospital, alguien que trabaja en un instituto de salud, ¿qué hace con un paciente? Conversa. El médico ahora piensa que no debe conversar, ¿no? Y las enfermeras piensan que no deben conversar. No, hay que recuperar algo de lo que hablo últimamente, un tema que es muy importante en los últimos años, que es tratemos de reconstruir la politicidad de cuño femenino. No sé si se entiende, después pueden preguntar, ¿qué es esa politicidad, esa forma de gestión? Que no es la misma forma de gestión de los hombres, porque viene de otra historia, porque hombres son una historia y mujeres somos otra historia, aunque a veces los cuerpos están cambiados de lugar. A veces en la historia masculina hay cuerpos, como dije antes, de la hembra de la especie, pero actuando de una forma masculina. Y en la historia de las mujeres hay cuerpos del macho, de la especie, actuando dentro de una historia femenina. Eso no es aquello que nos impone el determinismo biológico de que es un cuerpo que va a tener una personalidad, una función pública, una politicidad. Es el cuerpo, el yeso, nuestro organismo que impone nuestra conducta, es la conquista. Porque antes de la conquista y la colonización de América, eh, había tránsitos. La transitividad de género era mucho más abierta, permitida y normal. O sea, era parte de la normalidad, que no era estadísticamente dominante, pero era parte de la normalidad. Con la conquista se impone el binarismo y el esencialismo biológico. Lo mismo que sucede con la raza. Estoy hipersintetizando varias cosas de mi reflexión a lo largo de mucho tiempo, pero creo que se entiende, que está cerca de la experiencia lo que estoy diciendo. Entonces la conquista va, y ahí ustedes tienen un gran teórico peruano, que se llamó, tiene un nombre italiano, pero era peruanísimo, que se llamó Giuseppe Campuzano, y que hizo un levantamiento de todas las cédulas coloniales, las cédulas de la corona española, emitió una serie de cédulas diciendo cómo debería ser castigada la india que se viste de indio y cómo debería ser castigado el indio que se viste de india hasta el final la pena capital. Antes de eso no existía ese castigo en el mundo andino. Está probado por las cédulas. Las cédulas, después la antropología, no, ni siquiera la antropología, yo soy antropóloga, pero ni siquiera la antropología decolonial, como se llama hoy, línea en que yo me inscribo, pero antes la antropología clásica, británica y francesa, ya hablaba de los matrimonios entre hombres, por ejemplo, en el mundo inglés hay un libro que o Pierre Classes,
que hablaba que lo que hoy llamamos una trans, una mujer trans o un hombre trans, él lo encontró en el campo entre los guaraníes. O sea, era una práctica, una posibilidad de experiencia, una posibilidad de ser, una construcción de la persona que no esencializaba la raíz biológica del sujeto. Eso lo aprendemos con la conquista y con la colonización. Entonces, dicho esto, que creo que es importante para el campo médico, ¿no? ¿Qué es lo anómalo? O sea, la normalidad es una invención moderna. Antes, en el pueblito donde yo vivo, que es un pueblo andino, cuya raíz está en el Cusco, pero que está en el noroeste de Argentina, es un pueblo del Collasuyo, y las personas de ahí, las personas no blancas de ese lugar donde yo vivo, se llama Collas en el país. Esas personas, también ahí hay una antigüedad de la práctica de la trans, o sea, y a veces se piensa que es una novedad, y no es una novedad. Cada generación tuvo por lo menos una persona trans, muy castigada por el mundo criollo, porque es la criollización del mundo, o sea, que va a acatar estas formas impuestas por la conquista y la colonización como tradicionales. ¿Sí? Es una tradición mucho más reciente. Si quieren criticarme o no están de acuerdo, voy a estar feliz de escuchar y de poder conversar sobre diferentes concepciones de esta cuestión, de esto que estoy hablando. Ahora, esto que estoy hablando está profundamente ligado a la cuestión del poder y de las violencias, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la cuestión de la anormalidad, de la anomalía, ¿no? Es el resultado de un orden de poder conquistal colonial. O sea, no existía antes de esa modernidad colonial la noción de el normal o la normal en ningún campo. Inclusive la persona el loquito del pueblo, o sea, una persona que tiene actitudes que son divergentes, que hoy eh, clasificaríamos, catalogaríamos como algún tipo de enfermedad psiquiátrica, esa persona tenía una función en el pueblo y podía convivir con el pueblo desde su diferencia. La convivencia desde la diferencia es mucho más posible y accesible en lugares menores que en las grandes ciudades, en lugares no tan modernos que en los lugares más modernos. O sea, hay que defender también lo que se tiene. A veces la ciencia con sus formas de poder, con sus formas de autoridad y poder, nos enseña a despreciar lo que tenemos, que a veces es mejor que lo que tienen las grandes ciudades y los mundos más modernos y civilizados. O sea, la modernidad va inventando los remedios, las vacunas, para aquello que ella misma introdujo. O sea, la modernización, el desarrollo, llamémosle así, siempre en la visión, la forma en que los entendemos son fenómenos coloniales, postcoloniales, el resultado de la colonización, van introduciendo males. Por ejemplo, las grandes pestes. En el mundo de pequeñas proporciones de población había menos pestes que en el mundo de grandes hacinamientos, o sea, de gran peso demográfico. Entonces las pestes aparecen en América con el fenómeno de la invasión, ¿no? Y de la urbanización, ¿no? Del aumento de los conglomerados urbanos. Y entonces, como eso va inoculando males, que el desarrollo de la ciencia va buscándoles la respuesta. O sea, mismo en el campo del derecho, ¿por qué los pueblos indígenas necesitan personas que estudien derecho, que sepan sobre derechos humanos? O, como estaba diciendo, que sepan sobre medicina, para poder tratar las enfermedades, los males y las injusticias que el mundo de la civilización occidental y blanca les introdujo. O sea, todas las cosas que estudiamos, las ciencias y también el derecho en las universidades, son remedios y vacunas contra los males introducidos que de esa misma forma no existían antes de la Gran Guerra, que todavía continúa, dependiendo de dónde vivimos,
Por ejemplo, yo vivo a 10 kilómetros de un cerro de uranio puro, allá en el norte de Argentina, en los Andes argentinos, al lado de Bolivia. Es un cerro amarillo que se llama porque es de uranio. Entonces, si vivimos como ustedes, muchos en Perú también viven cerca de esas de los diversos potosís de la historia, del mineral que importa, eh, em, o del petróleo que importa hoy, quien vive ahí se da cuenta de que el proceso de la conquista todavía está en curso, o sea, nunca se encerró. Entonces no podríamos hablar solamente de una colonialidad permanente, como habló Quijano, el gran peruano, sino que podríamos hablar de una conquistualidad permanente, ¿sí? Porque la usurpación, la toma de territorios, de subsuelos para la toma de los minerales o del petróleo o de los combustibles, nunca se encerró. Es un proceso permanente abierto. Y el proceso de colonización, que es simplemente pensar que el europeo piensa mejor, el eurocentrismo que tanto daño nos hace, porque no podemos ver lo que debemos defender y que todavía está en nosotros, en nuestro mundo, en nuestros territorios. El eurocentrismo es una de las formas del racismo. El racismo de los saberes y productos de los cuerpos racializados, el no reconocer la racialización de nuestros propios cuerpos, de los cuerpos de nuestros territorios, el mal de la racialización, todo eso tiene que ser puesto al descubierto para entender también lo que es la violencia contra las mujeres y contra las sexualidades divergentes, disidentes. La violencia es sobre nosotras y sobre todas las formas de expresión de un deseo sexual que es no normativo, que es no normativa, no, porque al aparecer la norma, lo normal, aparece también la anomalía para todo lo que es diferente. Entonces el feminismo es un movimiento que defiende el derecho a la diferencia y el derecho de luchar por un mundo en plural, un mundo radicalmente plural. Eso es también el feminismo y es sobre todo el feminismo. Entonces digo muchas veces que no es un movimiento por las mujeres, sino que es un movimiento desde la conciencia de las mujeres, del daño que sufren, que voy a referirme a eso muy rápidamente ahora, pero es un movimiento por la humanidad, por una humanidad mejor. O sea, las mujeres no luchamos solo porque, ay, que lo que me hiciste, no, no es eso. Luchamos para defendernos de la violencia, de la violación, de la paliza, del insulto, del desprecio psicológico, del desprecio moral, de la sospecha moral que pesa permanentemente sobre nosotras, sobre la imposición, sobre cómo deben ser nuestros cuerpos. Luchamos por eso. Pero sabemos también que para una sociedad haga eso, o sea, para que los hombres puedan transformarnos en víctimas sacrificiales de la producción de su masculinidad, para poder luchar contra la desigualdad de poder que está por detrás de eso, tenemos que avisarles a los hombres que ellos son las primeras víctimas. Y tenemos que luchar también para que los hombres desmonten el mandato de masculinidad del cual son prisioneros. Porque el hombre es una víctima del mandato de masculinidad que le obliga a ciertas cosas desde pequeño y lo hace sufrir desde pequeñito. El niño varón sufre porque tiene que encallecerse, tiene que hacer ciertas maldades, ponerse en riesgo, no llorar, no quejarse, no sentir su dolor físico. Todo eso lo tiene que aprender mediante formas de crueldad que primero se aplican sobre él. Primero se aplican sobre él para que después él las pueda aplicar sobre el mundo. Desfigurarse y algo que los daña porque mueren antes en todos los países del mundo. No hay una única nación en que la expectativa de vida del varón sea igual o mayor que el de las mujeres. Ellos mueren antes. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden sentir bien su propio cuerpo. No tienen una conexión su conciencia con su experiencia corporal porque se les cortó desde niñitos. Tienen que ser violentos, tienen que ser capaces de crueldad
para hacerlo, primero tienen que ser capaces de ser violentos y crueles sobre sí mismos. Entonces, lo que digo es que el hombre, bueno, es una expresión muy argentina, se compró un buzón, o sea, le pasaron un cuento, o sea, es víctima de un gran fraude, porque se es mucho más feliz y se vive mucho mejor desde una posición no cruel, no ruda, no distanciada del propio cuerpo y de los otros cuerpos también. Nosotras las mujeres nos encontramos el primer día, nos agarramos del brazo, nos contamos algo que nos pasó en la infancia, son formas de vincularidad que en realidad nos hacen vivir más, hacen un bien extraordinario a nuestra psique y también permiten pedir ayuda cuando sentimos un dolor. El hombre no puede hacer eso. Entonces, eso es el poder y eso es una violencia primero autoinfligida para después poder ser infligida sobre los demás. En la guerra, por ejemplo. No habría guerra si no habría capacidad de reclutamiento para la guerra. Y el reclutamiento para la guerra, sobre todo las pandillas, en este proceso de mafialización que vivimos. Minuto. Un segundo. La batería del computador. Listo. Entonces, solo para finalizar de una forma muy sintética, es lo siguiente. Lo que observé en mi primer estudio, que es la base de todo lo que soy capaz de decir hoy, escuchando a los presos en la cárcel, es que la violación, la agresión, la victimización que se da de la forma más evidente como victimización física, o sea, el golpe, ¿no? Y sexual o sexual ni siempre están juntas, o sea, la agresión sexual, la violación, pero también puede ser una violencia moral, que eso es como el aire que respiramos. O sea, la violencia moral es el aire la atmósfera en que vivimos. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos siempre bajo sospecha. Nuestras intenciones están siempre bajo sospecha. O siempre primeros, inclusive dentro del propio grupo de mujeres. O sea, la mujer es sospechosa, así como la persona no blanca es siempre sospechosa. Si una persona marcada por el elemento indígena o afrodescendiente en su aspecto llega a un lugar que no es su lugar habitual donde vive entre los suyos, digamos, llega a Lima, entra en una joyería, lo digo porque me consta, soy antropóloga y lo he observado. Entra en una joyería o entra en un supermercado, es la persona que va a ser perseguida por el ojo del guardia, del vigilante. ¿Sí? Yo vivo con una persona coya, con una persona oscura. Y yo lo sé. Cuando llamamos un taxi, el taxi me para a mí, pero no le para a él. A veces sí, no es siempre que esto sucede, pero si estoy yo llamando y él llamando, va a pararme a mí primero. Porque hay un fenómeno racial en nuestro continente que tenemos miedo de nombrarlo y que no es una estructura racial idéntica a la de los Estados Unidos, es otra forma de estructura racial, pero el racismo existe. Entonces, eso es violencia moral y psicológica sobre el sujeto o la sujeta. Es moral porque está la sospecha moral de que podrá robar, o la mujer de que vamos a querer seducir o que vamos a mentir, ¿no? Y eso marca nuestro maltrato sin que exista una violencia física o sexual. Pero en el fondo está ahí, esa es la raíz. Hay una violencia financiera, o sea, cobramos menos, los hombres cobran sueldos mayores, muchas veces por tareas iguales. Este, Financiera porque muchas veces en el matrimonio el hombre es el que tiene un salario mayor, el que sale a trabajar o el que recibe un salario mayor. Y también por otra razón, porque es sabido que cuando en un matrimonio, en una pareja, la mujer gana más o comienza a destacarse más en su profesión, el hombre se vuelve violento. O sea, tiende a equilibrar la desigualdad al revés que se originó por el éxito de su mujer, tiende a equilibrarla con la violencia física. De la misma manera, en nuestros pueblos, en nuestras sociedades,
el hombre tiene lo que yo llamo una posición bisagra. El hombre no blanco, el hombre que mestizo de indio o afrodescendiente, ocupa una posición que le llamo bisagra. Ante el blanco, al que parece tener un bagaje cultural del norte, o sea, de la blancura, él se arrodilla. ¿Y cómo recompone su masculinidad cuando vuelve a su pueblo, a su gente, a su familia y a su comunidad? Lo único que le queda a veces es la violencia. O sea, es ahí que se restaura y recompone la masculinidad perdida en la relación de trabajo o en la relación de la política en el campo público, en el que se agacha ante aquel y representa el mundo de la blancura. La raza es central, inclusive para comprender el género. La violencia racial, moral, psicológica, es fundamental, que llamamos racismo, fundamental para comprender la violencia de género en las familias. Dicho esto, que es bastante fuerte, supongo, porque nos duele, porque ese es nuestro mundo, pero es nuestro mundo transformado por la colonialidad, transformado por la conquistualidad. No es que ese mundo es nuestro porque era así, sino que en estos 500 años se fue transformando en esto y todos los días empeora, ¿no? Empeora con el feminicidio. El feminicidio es un crimen plenamente moderno, como en los estudios sobre genocidio. Por ejemplo, un gran autor que se llama Bauman, escribe que, y argumenta y demuestra, siguiendo a Hannah Arendt, que el genocidio es moderno, no existían exterminios, masacres, pero la masacre con la racionalidad del genocidio solo aparece gracias a la racionalidad moderna. Eh, no lo invento yo, lo dice este autor Zygmunt Bauman sobre el Holocausto. Él mismo es un autor judío y va a hablar sobre el Holocausto de esa forma. Sin la racionalidad moderna, el genocidio, que es una masacre sistemática, no es consecuencia de la furia o de la guerra o de que entra un ejército y masacra a todo el mundo que está ahí, sino que es un exterminio sistemático, como el que está ocurriendo en Palestina en este momento. Eh, entonces, esto tenemos que pensarlo que el aumento del número, o sea, cuando tenemos más leyes que nunca, el aumento del feminicidio nos dice que hay algo que es estructural de nuestro sistema de vida, o sea, que las leyes no están siendo suficientes, ¿no? Como para controlarlo. Eso es muy curioso, ¿no? Porque nunca hubo tantas leyes contra la violencia de género, contra la violencia feminicida inclusive, y sin embargo nunca ha dejado de crecer el fenómeno. Hay que pensar por qué, hay que pensar por qué la ineficacia de las leyes, por qué no consiguen tocar un inconsciente colectivo, porque es una estructura de sociedad en la que el género como poder está ahí en la base, reproduciéndose todos los días y con nuevas consecuencias. Entonces, básicamente de una forma muy rápida, en mi primer ensayo, en mis primeros textos en los que voy a contar el modelo que elaboro al escuchar a los violadores en la cárcel. Es un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, y después esos conceptos los voy a elaborar más en los libros siguientes, pero ahí está la base del pensamiento. Voy a decir que hay dos ejes, ejes que estructuran la violencia sexual de calle de un violador común en la calle, pero después lo van a estructurar en la guerra. O sea, ahí escucho a los que son violadores comunes en la calle. Y un eje es el eje que siempre los feminismos consideraron, que es el eje vertical, o sea, la relación agresor-víctima. Y entonces lo entendía, ay, porque tenía un deseo sexual. Eso es una tontería como explicación. Y que se vuelve más tontería aún cuando hablamos de la sexualización de la guerra, como han hablado los autores europeos y autoras europeas que analizan el fenómeno de la guerra en Europa, en el este europeo, en Yugoslavia, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, o también en Medio Oriente.
Hay autores que analizan el fenómeno de las nuevas guerras, que comienza esa idea de la nueva forma de la guerra, por una guerra absolutamente sexualizada, como fue la de la ex Yugoslavia, con crímenes de guerra horrendos, y luego van a analizar más recientemente los de Medio Oriente. Y yo lo hago para Guatemala, lo hago para El Salvador, o sea, el análisis de nuestras nuevas formas de la guerra, que son las guerras mafializas, son las guerras de los paraestados, la toma del Estado por gobiernos autoritarios y la represión muy sexualizada, por ejemplo, en Guatemala, de las sociedades indígenas, o luego las guerras de la mafialización de nuestras sociedades, que es el fenómeno de hoy en día. O sea, la pandillización de nuestras sociedades. Vean lo que pasó en poquísimo tiempo en Ecuador, en poquísimo tiempo, ¿no? El país, la democracia, la posibilidad de la democracia se destruye. Como en El Salvador también, ¿no? Las ilusiones de una gestión democrática. Entonces hablo de esas formas que son guerras muy sexualizadas, digo que son ataques, son golpes de Estado, ya no realizados por militares con uniforme militar, sino por el crimen. Y hay una pata política en ese crimen y hay entonces una ataque a la democracia, un golpe a la democracia, un golpe a la posibilidad de una gestión democrática desde ese subsuelo, que es el subsuelo criminal, pero que se vuelve político en sus consecuencias. ¿Entienden? Pues estoy hablando muy rápido de todo un pensamiento construido durante mucho tiempo. Entonces, el eje vertical es el violador y su víctima, y es un crimen de poder. O sea, no es un crimen sexual realmente, y no es así que los violadores lo relatan. Curiosamente, pensamos como un crimen del deseo, porque el hombre tiene ese deseo incontenible, pero no es así que lo hemos escuchado. No es así que lo hemos escuchado. Es un crimen punitivo, o sea, es un crimen que pune en la mujer el hecho de que la mujer se podrá desobedecer a la pauta de ser, a la posición femenina, a la pauta de posición femenina, al comportamiento que tiene algún pecado, que es la forma en que se viste lo revela, o podrá en el futuro ser un sujeto inmoral. Todo eso, ¿a qué amenaza? Amenaza a la masculinidad, a la construcción de un poder masculino. Entonces él castiga y se apropia de ese cuerpo mediante la dominación de ese cuerpo para mostrarle algo a quien se encuentra en el otro eje, que es el eje horizontal. Y ese eje horizontal es dominante porque le exige al hombre aquello de lo cual estuve hablando hace un poco de tiempo, le exige que pruebe su masculinidad. Y cuando no lo puede probar mediante una superioridad intelectual, mediante una superioridad económica, mediante una superioridad política, mediante una superioridad profesional, lo va a tener que probar de alguna manera para que los otros hombres y la sociedad entera, incluyéndonos a nosotras, las mujeres, le diga, sos un hombre. O sea, ese es el eje horizontal que llamé en un momento inicial, todavía llamo, pero hoy entiendo mejor, llamé de fratria o de cofradía masculina o hermandad masculina. Para un hombre, lo más importante es ser titulado hombre. Lo pueden, mirando alrededor de ustedes, lo pueden ver. O sea, y para ser titulado hombre es necesario dar algunas pruebas. Y las pruebas que hay que dar ni siempre son muy bonitas. Entonces, el ojo del otro exige del hombre que se titule hombre. Para eso tendrá que mostrar ese callo, esa capacidad de crueldad, esa capacidad de distancia, esa baja empatía, ese bajo umbral de empatía al que le llamo crueldad. Y ese es el eje horizontal dominante. A la mujer se la castiga, se la pune, con la punición se la domina, se controla su cuerpo, se impide que su cuerpo pueda un día desobedecer porque está marcado, porque está dominado, todo eso. Pero lo fundamental ahí es entender el eje horizontal, que es el de la masculinidad y sus órdenes, su mandato. A eso le llamo yo el mandato de masculinidad. Y a un futuro mejor un futuro mejor de la humanidad depende un futuro más benigno, más feliz, depende del desmonte del mandato de masculinidad. Y cuando yo digo
que es un futuro más benigno y más feliz, no lo digo solo para las mujeres, lo digo para los hombres igual, de la misma manera. Creo que con eso doy un pantallazo así que permite a las personas no solo resistir, pero como se dice ahora, un compañero de Colombia, Alfredo Albana Chinte, que es un artista plástico, él un día dijo, no es resistir, es reexistir, porque el hecho de la resistencia siempre es un poco fundamentalista, o sea, se queda para atrás, resiste quedándose en el lugar. Yo creo que debemos resistir reexistiendo, o sea, caminando hacia adelante. Ahora podemos conversar. Tiene Gracias, Rita. sentido lo que les dije. Es muy difícil a veces hablar para una gente que está lejos. Yo detesto la videoconferencia, pero también tiene sus virtudes, ¿no? Para algo sirvió la pandemia, ¿no? Que nos hizo ver que es posible, ¿no? Comunicarse sin tener que hacer esos grandes viajes caros todo el tiempo. Pero claro, espero haber sido útil al público que está delante mío. A ver. Muchas gracias, Rita. Tenemos también vía Facebook a algunas personas que nos están viendo. Tengo entendido que son alrededor de 110 personas que están conectadas y están mirando y escuchándote atentamente. María Victoria nos pregunta desde el Facebook y te trasladamos la pregunta acá. Em, el mandato de masculinidad que funciona con el mandato de divinidad que da la mujer al hombre, ¿cómo se relaciona con esta sensación o esta forma de darle a la mujer esta aura de divinidad? Em, sí, bueno, hay una aura de divinidad dada a los hombres también, ¿no? Pero sí, fíjate vos, por ejemplo, en Guatemala, eh, eh, cuando el cuerpo de la mujer es violado, solo habla sobre ese tema de la divinidad que no lo había pensado así, porque en realidad la mujer se la ha restringido de su divinidad. Pensemos en María Magdalena. Pensemos en todo lo que se sabe hoy históricamente sobre la figura. No es solo el cuento de la novela, no me acuerdo cómo se llama, es investigación histórica. O sea, María Magdalena tenía una posición central en el contexto de Jesús, en el grupo familiar inclusive, o por lo menos en la amistad, era más una, eh, ay, estoy mal de las palabras, ¿cómo se llama? Era un apóstol, ella fue un apóstol, es histórico, o sea, hay estudios históricos sobre eso, pero se le retiró esa divinidad. No creo que se nos atribuya una gran divinidad a las mujeres, al contrario, se nos sospecha de aliadas del diablo. Un preso me lo dijo. Siempre, al final siempre cuento esta historia porque es genial y me abrió los ojos. Un preso, pero profesor, uno de los presos que entrevistamos, pero profesora, me dice, pero profesora, ¿qué le digo? Piensa en Eva. Yo le, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando acá? ¿Cómo? Me dice, ¿no se da cuenta? No, bueno, no se da cuenta que si no fuera por Eva que pactó con el diablo, que obedeció al diablo, estaríamos en el paraíso todos y todas para siempre. No hay divinización de la mujer. Inclusive para la divinización de la Virgen María fue en 1978 que se aceptó la divinidad y los evangélicos no la consideran una figura divina. Entonces no sé qué quiere decir eso de la divinización de la mujer. Ahora sí puedo decir algo. En las nuevas formas de la guerra, ese ataque que se hace sexual al cuerpo de las mujeres, los autores europeos que hablan sobre Medio Oriente dicen que se trata de una guerra profanadora y que es la guerra que profana el cuerpo de la mujer, profana los templos, o sea, las grandes eh, construcciones religiosas y a las figuras sagradas, a los sabios de una civilización. Entonces eso se llama guerra profanadora porque derrumba la moral del enemigo y es muy fácil ganar una guerra de esa manera. Una guerra siempre es también una guerra moral.
Pero, por ejemplo, en Guatemala, interesantísimo, porque, y esto es interesante contarlo, siempre que puedo lo cuento. Yo hice un peritaje para la guerra represiva, lo que se llama el conflicto interno guatemalteco, la guerra represiva de los años 80, y voy a analizar el uso de la violencia sexual por parte del ejército de gobierno, el ejército represor, que actuaba ahí paraestatalmente, aunque era el ejército del Estado, actuaba ahí paraestatalmente. Y esclavizó sexualmente a un grupo de mujeres indígenas, maya, quechíes, de una aldea llamada Sepulsarco, y de las tierras bajas de Guatemala, que sufrieron esclavitud sexual. Entonces vino la cooperación española en una ocasión en que yo estuve describiendo y colocando entre a las organizaciones la manera, el modelo que había elaborado, diseñado para construcción de lo que había pasado, para comprender qué pasó ahí. Y, las figuras de la cooperación española dijeron que estaba equivocado, porque dijeron que la violencia de la guerra emanaba de la violencia de la familia indígena, del patriarcado indígena. No era mi conclusión, no es lo que yo había visto ahí y escuchado ahí. No, no. Vino de otra parte, era una violencia de manual, era una violencia de cómo ganar esa guerra. O sea, vino de un manual de estrategia bélica y no vino de las costumbres indígenas. Es una barbaridad inaceptable. Pero lo defendí yo de esta manera. Cuando estuvimos en el juicio en el tribunal, que hay imágenes y está, creo, toda la argumentación presentada ante el tribunal, hubieron varias expertas. Mi peritaje fue antropológico y de género, pero estaba el peritaje lingüístico, porque las mujeres víctimas que dieron sus testimonios lo dieron en lengua maya, quechí, una de las lenguas mayas. Y curiosamente, en la lengua maya quechí, una de las dificultades lingüísticas que hubo es que la palabra violación no existe. Entonces fue muy difícil traducir lo que estaban queriendo relatar, explicar que les había sucedido. No tenía la palabra, no hay palabra violación. ¿Qué palabra usaron? Usaron la palabra profanación de los cuerpos y profanación de las personas, de las mujeres. Entonces, por ese lado de la guerra profanadora y de la profanación del cuerpo mediante la violación, podemos sí pensar que hay algún tipo de sacralización del cuerpo femenino. Ahora, por la historia de la religión, no. Los evangélicos no consideran a la Virgen María como una figura sagrada, simplemente es una figura histórica. Y en el catolicismo fue en 1978 que finalmente se le da el estatus de sacralidad. Y en la historia de toda la historia cristiana, María Magdalena fue usurpada y fue robada de su título ay, no me sale la palabra. Apóstol. De apóstol. Apóstol. De apóstol. Gracias, Rita. Tengo bastantes preguntas que voy a intentar decírtelas a todas al mismo tiempo Yo para ver si quiero puedes contestar algo que está escrito acá, que Ok, espero estar, ok. por favor, María Zúñiga. Yo creo que creo entender lo que quiere decir, pero cuidado con la redacción. Porque si vos decís trabajar la masculinidad con estudiantes varones implica empoderarlos para que no se sientan como opresores o victimarios, eso ahí no es lo que debe ser dicho, no de esa manera. Es empoderarlos para que no sean opresores y victimarios en defensa de su masculinidad. Está mal dicho, porque si decís esto vas a ver un grupo de asesinos
un enorme grupo de violadores, asesinos, que se les enseña que no se sientan, no se sientan asesinos, violadores y opresores. No, no, no. No es, cuidado con esa redacción porque dice lo contrario, a no ser que estés defendiendo eh, a los hombres de la denuncia que las mujeres hacemos, no solamente de la forma en que se comportan, sino de la programación neurofisiológica que reciben. Y ese es otro tema. La masculinidad no es solamente una socialización, no es solamente una educación, una formación o un entrenamiento, como he dicho los otros días a un grupo de militares en Colombia. Ustedes piensan que reciben un entrenamiento, pero lo que en realidad ustedes reciben es una programación neurofisiológica para poder hacer determinadas cosas que en un estado normal de conciencia no harían. Entonces, cuidado, yo te agradecería que me expliques qué quieres decir con lo que estás escribiendo ahí. Que es necesario enseñarle a los hombres que no se dejen acusar de algo que son No, víctimas no, de... No entiendo. no iba, no iba por allí, iba más bien por el tema de nosotros trabajamos aquí en Perú algunos programas de hombres que trabajan en la promoción de de la vida libre de violencia y muchas Bien, veces hemos ido, por ejemplo, a hacer capacitaciones y notamos que muchos hombres están trabajando y están en esta línea, pero el bombardeo que se les da como que hace que ellos generalicemos esa hegemonía de esa masculinidad en todos, y no son todos los que tienen claro, eso. claro, Entonces, bien. ¿cómo diferenciamos y cómo hacemos que esos que son nuestros aliados, Entonces, llamémosle cambiar una aliados, palabra, que no se sientan como opresores, que no sientan deben ser opresores y victimarios, que pueden ser eso, otra cosa. eso, Porque, no, porque exacto. eso es lo que nos dicen a veces, no, pero eso no, eso es lo que nos dicen eh, las derechas del mundo, ¿no? El hombre tiene derecho a defender esa posición, nos lo dicen así, tiene derecho a usar su poder para defender el patriarcado. Eh, eh, es muy gracioso, voy a contar algo. Eh, cuando un libro mío primero un artículo mío estaba siendo, uno de los libros, estaba siendo traducido al inglés, era un artículo. Era uno de los primeros artículos en que hablo del mandato de masculinidad. Entonces, el traductor, un querido, un maravilloso profesor de literatura comparada de Berkeley, que se llama Ramsey McGlazer, que nos hicimos muy amigos después, me dice, no puedo traducir al inglés mandato de masculinidad, de mandate of masculinity, porque no existe, porque nadie lo ha dicho, porque es una frase nunca dicha en inglés. Voy a escribirlo como the rule of masculinity, o sea, la regla de masculinidad. Yo le dije, no, no es la regla de masculinidad, es el mandato. ¿Por qué? Porque tiene como en la subjetivación, como en la noción de sujeto en un autor, en Foucault, que dice que el sujeto es al mismo tiempo producido como un sujeto de la agencia, pero al mismo tiempo asujetado, o sea, sujetado, que tiene ese doble vínculo, esa doble vía, que al mismo tiempo que empodera, obliga. Entonces, el mandato de masculinidad tiene ese doble camino. Por un lado, da la posición, el título de masculino, pero también manda, o sea, lo obliga. Es una doble atadura, ¿no? Una doble posición, una posición doble. Entonces yo voy al Google y no busco ya mandate of masculinity, pero busco masculine mandate. Y ahí aparece, ¿qué aparece? ¿Dónde se inventa, el único lugar donde esa expresión aparece? Masculine mandate. Un libro de teología neopentecostal ultraconservadora
que tiene como título el Masculine Mandate como un mandato de Dios. Contra eso estamos luchando. Nosotros, no solamente nosotras, sino los hombres, sobre todo, porque es una orden fatal, un empoderamiento fatal para ellos. Entenderlo de esa manera, ¿entienden? Entonces, el mandato, los hombres deben saber que pueden desobedecer ese mandato de masculinidad y ser hombres de otra manera. Yo no soy contraria a la existencia de los hombres, me gustan inclusive. Tengo la desgracia de que los hombres me gustan, no me disgustan, pero de esa manera no, de esa manera no. Y sobre todo porque un daño enorme que ellos sufren por ese tipo de masculinización, que los coloca en el lugar solamente de dar órdenes y nada más. Es el gozo de la potencia. La potencia, que es una característica de la masculinidad, las 8 potencias, como suelo decir, transformada en poder, que tiene que ser demostrado mediante la dominación. Así no vale la pena. Gracias, Rita. Tengo una pregunta que es súper interesante que vino desde Facebook y es sobre la figura que ocupa Dina Boluarte en estos momentos y justo lo que nos habías hablado de este tema de los cuerpos y de que no es necesario o no basta tener cuerpo de mujer para poder Claro, aspirar a una conciencia, lo más importante es aspirar a a claro. la El problema conciencia de a veces género. con la manera en que entendemos las luchas por la igualdad está ese problemita en el medio. Margaret Thatcher era una mujer, pero fue la más masculinista de todas las primeras ministras, los primeros ministros de Gran Bretaña. Por ejemplo, porque yo vivía ahí en esa época, cerró todas las guarderías infantiles. Como vino un problema del mercado de trabajo, o sea, en Inglaterra no había trabajo, o sea, quedó mucha gente en la calle sin trabajo. Lo que hizo ella para reducir la competencia por el mercado, por emplearse, o sea, por el mercado de trabajo, es cerrar las guarderías infantiles y las madres se tuvieron que quedar en sus casas. Eso no lo hizo ningún hombre, lo hizo una mujer. Condoleezza Rice era una mujer y negra, y hay pocos seres humanos en este mundo con más víctimas mortales en su conciencia. Entonces no basta el cuerpo. Los cipayos, el ejército de cipayos en la India, y hasta hoy cipayo es un insulto. Necesitamos un insulto semejante para las mujeres que se comportan como hombres, las mujeres que ignoran eh, eh, la historia nuestra, que es otra, que es una historia del cuidado doméstico, de la gestión doméstica de la vida, de la defensa doméstica de la vida, pero no íntima o privada, sino como plenamente política, ¿cierto? Eh, eh, y esas mujeres lo ignoran de dónde vienen, de una historia de madres e hijas, de tías y sobrinas, de madrinas y ahijadas, eh, y esa historia es la que hay que llevar hoy a la gestión. Y eso lo demuestran varias heroínas de nuestro continente, Berta Cáceres, diversas en el mundo indígena y chileno, brasilero, peruano seguramente. Me olvido los nombres porque estoy con el disco duro lleno, pero y quizás medio vieja, ya me olvido los nombres. Me recuerdo de la paradigma de Berta Cáceres, hondureña, pero tenemos muchísimas enfermeras, también mujeres del servicio social, todo una forma de gestión que se origina en el cuidado, pero no el cuidado así de dar el chupete, cuidado en el sentido de cuidado de la vida mismo, de gestión política del cuidado. El cuidado es político, maternar es político. Entonces, y que se cruzan al otro lado y se disfrazan de hombre. Condoleezza, Margaret Thatcher, posiblemente no conozco tanto, pero veo que realmente la actitud, las actitudes, el comportamiento de la presidenta en este momento de ustedes es muy criticada. No he ido al Perú recientemente,
y creo que debería escuchar más. Las mujeres, para tomar decisiones, escuchamos más. Muchas gracias, Rita. Tengo una última pregunta que habla de los sistemas educativos y de lo que hablaste de esta modernidad que se impone en los lugares en donde hay otro tipo de orden, otro tipo de saberes y otro tipo de formas de hacer las cosas. ¿Cómo evitar reproducir ese modelo hegemónico de la modernidad? Y sí, la escuela es un problema, porque, a ver, puede ser una de las formas. Yo no soy del campo de la educación, aunque enseñé, fui educadora toda mi vida, ¿no? Eh, em, días me contestaron porque muchas veces digo que no tengo fe estatal. ¿Y por qué no tenés fe estatal? Y bueno, no tengo fe estatal porque la gente con que convivo, la gente con que un antropólogo en general convive, no tiene gran fe estatal. Lo que hace es ver qué beneficio puede retirar del Estado, pero no le entrega el corazón al Estado, porque nuestros estados son para siempre ajenos de la gente, por un problema de fundación. En mi análisis histórico, en la estructura con que veo la historia, tenemos estados mal fundados. Habría que reestructurarlos, porque son siempre distantes, son siempre estados coloniales. Fueron transposiciones de la gestión metropolitana ultramarina, de la gestión peninsular. Cuando termina la guerra de la independencia, todos los héroes de la independencia mueren mal, mueren o en el exilio, o asesinados, o de pestes y hambruna y necesidad y abandonados por la historia. Todos, en todos los países. Bolívar, piensen en Bolívar. Apestado al final, abandonado, exilado. Entonces, nuestros estados los fundan otras personas, que son los criollos. Y los fundan para poder usarlos, con manijitas, digo yo, dueños de las llavecitas, de forma que quien no ingresa al Estado, a la gestión estatal, que no es, si no es élite, y élite blanca, a veces me da risa, hablo de Bolivia, porque cuando encontraban un blanco por ahí lo ponían de presidente, porque no puede ser que en un país que tenga tantos millones de gente no blanca, los 10 que son blancos llegan a... Es muy gracioso como la raza está, pero se puede leer racialmente la historia de nuestros estados. Entonces, inclusive en el caso de la presidenta de Perú, ¿no? O que es rubia o que está, no sé, o está teñida de rubia, no lo sé, estoy hablando como mujer, así, informalmente, como hablamos en casa. Eh, eh, entonces, el Estado es visto por la gente común siempre como algo peligroso, como un policía armado o como un policía que lleva un arma, con un revólver en el bolsillo, una cachiporra en el bolsillo, y una maestra racista. ¿Y por qué es racista esa maestra llena de buenas intenciones? Y es necesario recordar que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. No es racista porque no los quiera a sus alumnos o porque los trate mal. A veces sí, ¿eh? A veces sí. Pero aún la maestra más buena es difícil, sería difícil, yo nunca vi encontrar una maestra que en un estudiante, que en un niño no blanco, que en un niño colla, que en un niño indígena, que en un niño negro, vea la esperanza de una genialidad. Esa maestra no la conozco. Ella siempre siente o le han enseñado en algún lugar que viene con saberes de Europa, saberes eurocéntricos, a enseñarle a sus niños. Aunque los ponga a actuar en las fiestas de la independencia, aunque haga todo eso, pero en el fondo no cree que uno de esos niñitos campesinos que tiene adelante pueda ser una gran inteligencia. Eso es racismo. Gracias, Rita. Para terminar tu intervención y no quedarme yo personalmente con la sensación de que estamos viviendo en una estructura tremendamente violenta, a pesar de que así es, ¿qué mensaje nos das a las feministas que están viendo en este momento, te están escuchando, acerca de esta reexistencia más que resistencia? Con eso terminaríamos tu intervención. Mira, sí, dos cosas.
Dos cosas. Una necesita una explicación previa. Los hombres, la masculinidad es, yo le llamaba fratria, yo le llamaba cofradía, hermandad, hoy le llamo corporación. La masculinidad es una corporación y es importante recordar por qué. ¿Qué es una estructura corporativa? Una estructura corporativa tiene dos características. La primera es que es la primer virtud, el principio esencial no es ni la defensa de la vida, ni la defensa de la propiedad, todo lo que puedan imaginar, ni la defensa de la verdad. La primera virtud, el principio fundamental de toda corporación es la lealtad corporativa. Tienen que primero defender a su corporación, que es la corporación masculina. Los hombres se defienden entre sí. La segunda característica, aunque tengan conflictos, pero es corporativo. La segunda característica es la jerarquía. Una corporación es internamente jerárquica. Es decir, cuando aparece una figura, un hermano mayor, un tío más rico, un hermano mayor que le va mejor en los negocios, o un tío que es un intelectual y está muy prestigioso, todo eso, de cualquier tipo de macho alfa que existe en una familia, o en un grupo, o en una escuela, o en una organización, o en una institución, los otros hombres reconocen su autoridad, su prestigio y le obedecen, bajan la cabeza. Entonces, la masculinidad, cuando aparece otro que pueda acceder a esa posición, aparece sí una conflictividad. Pero la masculinidad es fiel, leal a la corporación e internamente jerárquica. O sea, el alfa no es el omicron. O sea, se respetan las jerarquías y se enseñan a respetar. El ganador es el ganador. Nosotras las mujeres no tenemos ninguna de esas dos características. Afortunadamente no somos una corporación. La corporación naturalmente se dirige al poder, o sea, se justifican sus características por el acceso y la preservación del poder y de la capacidad dominadora. Nosotras las mujeres, la feminidad, no todas las mujeres, porque hay mujeres que se pasan al otro lado, como dije, pero la historia femenina, la historia de las mujeres muestra que tenemos virtudes de gestión en el sentido de la defensa y preservación de la vida, de la capacidad de improvisación, inclusive hasta para comer. Pero esas dos características, no debemos ser una corporación, pero no somos jerárquicas. No admitimos la aparición de una jerarquía en el orden femenino y que está muy bien. Entonces tenemos una mala costumbre que fue implantada en nosotras para defender el poder. Fue implantada, aprendimos, nos enseñaron a competir entre nosotras. Entonces, un primer gesto de las mujeres para luchar por las mujeres es luchar para las mujeres, o sea, no competir entre nosotras. Desarmar esa estructura que se gatilla porque nuestra programación, ahí sí, neurolingüística y neurofisiológica y no sé cómo llamarle, lo voy a pensar, lo estoy pensando ahora, fue que nos programaron para competir entre, sospechar de nosotras, sospechar de la otra. Esa cuestión de la sospecha del Génesis, que el preso me dijo, esa sospecha de Eva está implantada en nosotras también. Tenemos que reconocerla cada vez que se gatilla, y a mí también me pasa, nadie está libre de eso, desembarazarnos de esa programación del Génesis, y no solo en Génesis, pero sino en los 5 continentes existen mitos de creación de pueblos que habla del error femenino como el momento inicial de la historia de un pueblo, o sea, la historia civilizatoria de diversos pueblos en todo el planeta, por eso se puede pensar que es muy arcaica. Solo un minutito. 5 minutos.
Ya voy, espérame. Tengo que irme. Entonces, ese es algo íntimo. O sea, desvencijarnos, te encuentro allá. Desvencijarnos de esa programación para la competencia y la sospecha de las otras. Excepto de aquellas que se pasaron al otro lado, o sea, que se travisten de hombre para actuar políticamente o financieramente o intelectualmente o, en fin, lo que sea. Ese es un tema. El otro tema en que yo creo firmemente es en la palabra, porque me lo demostró la vida, o sea, no me lo imaginé desde el principio, pero mi tarea siempre, mi trabajo fue nombrar. Yo nombro lo que todo el mundo sabe, las experiencias que todas y todos, también los hombres, conocemos, que todo el mundo conoce como experiencia, pero no ha parado para reflexionar. Eso yo lo transformo en nombres y en teoría. O sea, el trabajo de la palabra, del hablar, del conversar, del contar lo que se entendió, es absolutamente fundamental para transformar el mundo y la manera en que vivimos. Bueno, hasta ahí llegué, ¿no? Más que eso, porque eso también, es un trabajo en curso. Por ejemplo, yo propongo la existencia de una politicidad de cuño femenino, en clave femenina, y llegué a un párrafo de descripción de cómo es. Nada más. Es necesario trabajar juntas para ver cómo gestionamos las mujeres, cómo administramos, porque no es igual, no debe ser igual, viene de otra historia. Ahí Muchas está la gracias. clase. Ahí está Ay, toda qué la clase. bonito. Ah, bárbaro, muy agradecida. Y les quiero preguntar algo. Yo tengo un asistente en Brasilia que se llama Samara y que hace años empezó a armar una lista con YouTube de cosas que yo hablo, y como esta. Pero tiene que estar en YouTube. Si ustedes lo ponen en YouTube, ella pone dónde fue, en qué año, en qué mes sucedió, ante quién hablé, cuál fue la clase, quién me convidó, y ahora ya es una lista enorme. Y como no tengo, estoy cansada y hablo todo el tiempo, y entonces escribo poco, soy una mala alumna, una conversadora, lo ponen ahí para que, y mucha gente entra y lo sigue escuchando. Sí, sí, lo vamos a subir ahí para que pueda, y nuestra compañera Elizabeth luego te pasa el link para que lo puedas pasar a tu asistente. Un abrazo a María Zúñiga, que me hizo muy simpática, todo el tiempo la estuve mirando mucho a ella, porque uno habla inspirado, uno se va dando cuenta de lo que debe hablar en cada lugar. Es un fenómeno de una tercera vía, no política, sino de una tercera vía de comunicación que no es la escuchada, sino un sexto sentido, yo creo, una cosa medio paranormal en que uno va sintiendo por dónde va la cosa que uno dónde deben poner los énfasis. Un abrazo grande y me voy con mi hija ahora a comprar comida porque acabamos de llegar y no tenemos nada en la heladera. Chao. Muchísimas gracias, Rita. Gracias Chao. por estar, por tu sabiduría, por todo lo que nos has compartido hoy día. Nosotros nos quedamos un ratito más para poder darle el cierre al seminario. Abrazo grande, hasta pronto. Voy a ir a Perú este año. Chao. Aquí te esperamos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros que nos están viendo a través del Facebook, voy a darle el paso a nuestra compañera de Bolivia, Mariana Ceballos. Ella va a hacer las conclusiones y reflexiones finales para ya concluir con esta segunda parte del seminario. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Andrea. De verdad, este espacio con Rita nos ha dejado con muchas reflexiones, muchas preguntas también y muchos retos como organizaciones, ¿no? Y también como activistas feministas que somos en toda Latinoamérica, ¿no? Un poquito para cerrar y darle el norte del que hemos empezado esta propuesta. Creo que tanto la semana pasada como esta semana, con las dos intervenciones de Fernanda Wanderley y de Rita Segado, nos han podido dar los elementos para llegar al objetivo general de ese seminario, que justamente era, a modo de recuerdo, era promover este diálogo, esta reflexión, este intercambio de
experiencias sobre las resistencias feministas ante las violencias machistas y estructurales de Latinoamérica, ¿no? Y ambas expositoras nos han dado todos estos elementos que nos ayudan a generar este diálogo y reflexión. En ese sentido, creo que con la última charla que hemos tenido con Rita, yo rescataría 4 elementos fundamentales que nos ha planteado en su intervención. Primero, no hay que olvidar la historia colonial que tenemos como pueblos latinoamericanos, ¿no? Creo que es fundamental entender esta conquista que ellas decían, pero también esta invasión, ¿no? Yo lo llamo más invasión que conquista, que no ha terminado, que continúa vigente, ¿no? Que ya no es necesario tener a la mirada europea o este eurocentrismo que nos decía, sino se ha adaptado, se ha adoptado tanto, se ha internalizado tanto, que esta conquistabilidad permanente continúa y es la que está y la que ha impuesto y sigue imponiendo este binarismo, extractivismo, la normalidad como tal, ¿no? Y creo que algo muy, muy lindo que ella ha dicho es que desde los pueblos indígenas hay que rescatar esta convivencia desde la diferencia, que es un rasgo muy, muy de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, esto me ha parecido muy interesante como un primer punto de análisis y reflexión. El segundo punto que creo importante rescatar es justamente entender el orden patriarcal, ¿no? El orden patriarcal basada en estas relaciones de género que estructura prácticamente todas las relaciones de poder. Y obviamente aquí vamos a identificar, como nos decía Rita, estas relaciones horizontales y verticales, ¿no? Un tercer punto creo importante es la violencia sexual, que me ha parecido un tema muy, muy fundamental. Creo que ambos proyectos estamos trabajando porque son 2 proyectos, uno de Bolivia, otro de Perú, que están impulsando este espacio y ambos pues trabajamos en la prevención y atención de las violencias machistas como tal, ¿no? Y creo que entender la violencia sexual como esta arma para poder dominar los cuerpos es fundamental, ¿no? Porque vamos a poder generar esta conciencia de género que nos decía Rita, siempre y cuando entendamos que estas relaciones de poder jerárquica, pues es a través de la dominación de los cuerpos, ¿no? Entonces, creo que nos ha dado estos elementos de análisis para que nosotras sigamos reflexionando, teorizando y proponiendo sobre todo, ¿no? Y bueno, cierro finalmente con estas reflexiones en 2 luchas que nos plantea y creo que también las rescatamos y las posicionamos, ¿no? Primero es la lucha feminista, desde esta propuesta de una gestión diferente de hacer las cosas, que creo que es fundamental. Y lo segundo, que obviamente los hombres puedan también desmontar este mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, realmente han sido espacios muy, muy interesantes y que creo que vamos a poder trabajar, ¿no? Bueno, creo que ahí vamos y agradecemos de verdad a todas las personas que nos han acompañado. Nos están siguiendo compañeras de España, de Interred Sede, también compañeras aquí de Bolivia, de la Fundación Machacamauta y de otros países más. Veía Colombia que nos está acompañando y por supuesto Perú, que ha sido una aliada estratégica con el movimiento Manuela Ramos. Y bueno, esperamos que estas experiencias, de hecho, que las vamos a ir repitiendo. Muchas gracias, Andrea. Y gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Mariana. Muy importante todo estas reflexiones finales que nos compartes acerca de la exposición de Rita. Con esto vamos cerrando el seminario, compañeras, compañeros, no sin antes, no queremos dejarles de invitar al próximo seminario internacional virtual también el 25 de abril. Es un encuentro virtual entre promotoras comunitarias y o lideresas de Paraguay, Argentina, Perú y Bolivia. También es en alianza con la Fundación Machaca y gracias al apoyo de Interred y de la Generalitat Valenciana. Así que ahí les estaremos compartiendo la información en las redes sociales para que se conecten y para seguir reflexionando sobre los feminismos, sobre lo que estamos haciendo en la región y también desde las regiones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo seminario. Un abrazo a todos.